Hola y bienvenido nuevamente a Eco 3D. En el video de hoy te voy a explicar cómo cortar tus archivos STL de manera fácil, práctica y sencilla. Además te voy a explicar cómo colocar estos pines de conexiones para cuando pegues tus piezas impresas te queden de forma precisa. Si quieres conocer todo el proceso, te invito a que te quedes. Bueno, vamos a trabajar en el programa MaxMixer. Si no lo tenemos, en la caja de comentarios te dejaré el link de descarga de la página oficial y descargamos la versión más actualizada. Descargamos en este botón de acá y cuando lo instalemos nos va a quedar algo como esto. Ahora podemos importar nuestros archivos STL. Para estos archivos vamos a usar este busto que el creador acá nos indica que va a usar soportes en esta parte e incluso acá abajo en la descripción nos dice que sí lleva soportes. Lo queremos imprimir, pero realmente no queremos colocar soportes, entonces ya nos dirigimos al programa, lo importamos, esperamos que cargue el archivo y una vez ya cargado el archivo, pues simplemente comenzamos a evaluar cómo cortar este busto. Supongamos que queremos hacer el corte en esta parte, ya nuestra pieza está seleccionada. ¿Cómo sabemos? Porque el gris de la pieza está más brillante. Entonces damos editar y la opción plano de corte la seleccionamos. Vemos que se nos selecciona un plano de corte, toda esta malla es un plano de corte y con esta flecha subimos y vamos a posicionar nuestro plano de corte. De esta forma podemos rotarla y esta es la primera opción. Como podemos ver, se me fue. Aquí ya la puedo cuadrar manualmente. Pero si yo quiero ser mucho más preciso, puedo hacer esto. Me posiciono correctamente en el ángulo que yo quiero y con el mouse, con el clic izquierdo presionado, yo bajo y veo que se me hace esta línea. Aún no he soltado el clip y lo suelto y me ubica el plano de corte allí. Ya yo quiero el plano de corte, visualizo correctamente y aquí en tipo de corte doy slide, que es corte, manteniendo ambas partes, tanto la de arriba como la de abajo. Damos a aceptar y ya tengo el corte, pero todavía no lo visualizo. ¿Cómo hago? Simplemente le doy esta opción, separar, y ya me sale este panel. Puedo tener tanto la cabeza acá como el resto del busto. Y esa es una opción muy práctica para poder cortar estos archivos. Entonces es la manera más sencilla y más práctica de poder hacerlo. Yo doy doble clic acá y puedo nombrar esto. Pongamos cabeza y a esta torso. Si yo quiero hacerle otro corte al torso, el torso tiene que estar seleccionado. Recordemos que para que esté seleccionado debe estar el gris más iluminado. Entonces selecciono el torso y doy nuevamente un plano de corte. Lo quiero ahí, siempre de tipo de corte debe ser la tercera, que es mantener ambas partes, y selecciono aceptar. El plano de corte me realiza, pero no lo visualizo. ¿Cómo lo puedo visualizar? Dándole aquí, separar las partes. Y ya veo que tengo tres partes. El torso de abajo, la cabeza y el torso del medio. Entonces esta es la forma más práctica de poder realizar los cortes y cortar nuestros archivos STL. Ahora la segunda parte, como les dije, vamos a crear pines de conexión. Esto es muy sencillo, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultar este torso, damos a ocultar acá y ya me queda acá donde tengo el corte. Vamos a darle, MaxMixer me da varias figuras geométricas. En este caso yo voy a usar un cilindro, lo mantengo presionado y lo posiciono acá donde está la cabecita y veo que me genera allí
ese cilindro. Este cilindro en el medio yo lo puedo rotar con esta flechita. Yo la puedo hacer más grande, más pequeño, y acá lo puedo rotar. Digamos que ya quiero hacer el corte allí. Entonces, ¿qué hacemos? Damos acá, composición del modelo, le damos crear nuevo objeto. Damos a aceptar y ya tenemos el objeto creado allí. Aquí está, Dumping Part 1. ¿Cómo es la forma más sencilla? Pues vamos a duplicar este pin 2 veces. Una. Y ahí me lo creo. Bueno, ocultamos el primer pin. Ocultamos el segundo. Y nos quedamos con el tercero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar primero la cabeza. Y segundo, el pin. Y automáticamente le damos acá, hacer una diferencia boleada. Hacemos el corte y damos a aceptar. Y perfectamente nos queda allí ese agujerito. ¿Para qué ocultamos el torso? Bueno, ahora lo desbloqueamos, ocultamos la cabeza y vemos que el torso todavía no tiene nada. Pues simplemente habilitamos el otro pin que acabamos de ocultar y con el torso seleccionado y luego el pin damos acá a hacer la diferencia, hacer el corte. Damos a aceptar y ya me queda allí el torso con el agujerito. Ahora simplemente activamos el otro pin, activamos la cabeza y simplemente y ahí tenemos todo nuestro modelo. Para poder revisarlo bien, le damos aquí transformar y podemos mover acá. Movemos la cabeza, damos a aceptar, damos a transformar, movemos acá y ya queda nuestro modelo listo para que podamos imprimirlo y con pines y todo. ¿Cómo lo exportamos? Seleccionamos la parte que queramos exportar, en este caso la cabeza, damos aquí en File, le damos a exportar, creamos una carpeta, seleccionamos formato STL binario y comenzamos a guardar los archivos uno por uno. Entonces cabeza, pines y ya solamente nos queda imprimir y así es la forma más práctica y sencilla de poder cortar tus archivos STL. Recuerda, si quieres seguir viendo este tipo de contenido, recuerda suscribirte a mi canal, darle like y dejarte un comentario. Así que si esto fue de mucho agrado, nos vemos en el próximo video.